Lectura bíblica, Éxodo 14, versículos 1 al 4, 9 al 10, 15 al 30. Los israelitas cruzan el Mar Rojo. El Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar: los israelitas andan perdidos en esa tierra. El desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón del faraón para que él los persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto, salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. El faraón iba acercándose cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándole los talones, sintiendo mucho miedo y clamando al Señor. Pero el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. Y tú, levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Versículo 17. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que lo persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces, el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros, así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron, y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios, en su huida, se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día, el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar. Y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y en su siervo Moisés. Esta es palabra de Dios. Gracias, Señor. Sí, gracias, Señor. Hoy día estaremos reflexionando acerca del plan de Dios y que no hay obstáculo que prevalezca. Oremos. Padre, gracias
porque nosotros sabemos que tú tienes un plan para la humanidad, y ese plan es que vuelvan a ti, dándoles la salvación. Y este plan se ha escrito a través de toda nuestra historia, desde el principio de los tiempos, y sin duda llegará a su fin hasta que Cristo regrese. Ayúdanos a comprender esta verdad en la experiencia que le tocó vivir a Israel en su liberación de la esclavitud. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, en la vida siempre uno tiene momentos difíciles y cuando pasan esos momentos difíciles, uno se encuentra con un dicho muy popular y que toca fuerte en nuestros corazones, que es: me encuentro en un callejón sin salida, ¿cierto? Un dicho conocido por nosotros, callejón sin salida. Y tenemos muy claro el significado de un callejón sin salida, que es que frente a una situación o un conflicto no hay una solución posible. O sea, lo que estamos enfrentando es imposible, que ya escapa a nuestra mano. Y esto de sentirse en un callejón sin salida es parte de lo que nosotros vamos viviendo como creyentes el día de hoy. Para nosotros, cuando vemos situaciones puntuales en nuestra vida que pueden pasar por salud, que puede pasar por situación laboral, que puede pasar por relaciones familiares o también relaciones con amigos, que puede pasar por nuestra propia visión de la vida cuando uno está viviendo situaciones locales como comunidad, también cuando vemos situaciones mundiales. Y en nuestro propio contexto también como iglesia, cuando uno va viendo que en el avance de la misión hay obstáculos tan grandes que pueden ir desde lo relacional hasta el aspecto, digamos, operativo, y uno dice: esto es un callejón sin salida, y uno no ve la salida. Y cuando uno evalúa, realmente no hay salida. O sea, yo creo que nuestra observación, nuestra percepción es correcta. No hay salida, porque con los parámetros que tenemos, de las cosas que entendemos y la experiencia que a su vez hemos ido adquiriendo en la vida, no hay salida, porque así nos ha mostrado la vida. Pero aquí viene donde viene un punto muy interesante. El creyente tiene que tener una mirada desde los ojos de Dios y debe tener un pensamiento desde los pensamientos de Dios. Y uno tiene que sumarse y entender los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios son grandes, son pensamientos infinitos y son pensamientos que nosotros no podemos entender. Pero el pensamiento de Dios es uno, que la humanidad vuelva a Él. Es el propósito. Entonces, y por lo tanto uno tiene que tener una mirada muy, muy, muy lejos frente y separarse de la realidad. Y traigo esto a colación para que nosotros podamos pensar en nuestra realidad como familias y también como congregación de cuál es el propósito de Dios. En esto es poder comprender el plan de Dios. Miren, el texto bíblico a nosotros nos narra una experiencia crucial para el pueblo de Israel, pero también una experiencia única que es maravillosa y es cómo Dios actúa. Y en esta experiencia, nosotros primero que nada, cuando Dios ya había liberado al pueblo de Israel con grandes portentos, con plaga, y finalmente después de 10 plagas, Dios obró con juicio a los egipcios y lo dejan salir. Pero es en este contexto es que Dios hace que el pueblo pase una situación eh, que aparentemente pareciera compleja y lo hace pasar con un propósito. Por una parte, hay propósitos que es entiendan el plan de lo que yo estoy haciendo y de lo que yo quiero hacer. Y que es que, por una parte, el pueblo vaya camino a la tierra prometida, que que el pueblo sea dirigido bajo la voluntad de Dios y comenzar también a actuar con una mirada mucho más allá de la situación,
sino con una mirada más de salvadora eterna para la humanidad. De ahí voy a explicar eso. Entonces, nos encontramos con los israelitas cruzando al Mar Rojo. Entonces, Israel salió de la tierra de Egipto y llega a un lugar donde no puede avanzar más, ¿cierto? Y porque estaba el mar de frente y no tenían embarcaciones para cruzarlo, no tenían los elementos. Y es aquí donde es muy interesante porque Dios habla a Moisés, al líder que estaba encargado de guiar esta liberación. Y le dice, bueno, ordénales, israelitas, en términos concretos, mándales. Entonces, que acampen en un lugar, ¿cierto? Que es Pi Ahirot, ¿ya? Y le dice cuál es el lugar donde todo el pueblo, que eran miles que tenían que acampar, que era todo un pueblo que tenía que estar en ese lugar para entrar, digamos, digamos, luego cruzar el mar. Yo creo que los israelitas cuando vieron eso, aunque el texto no lo dice, parecía medio complicado, ¿ya? Porque por una parte ellos se encontraban entre el desierto y el mar. Y en esta realidad es donde Dios les dice, yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Miren qué interesante este tema. Después de toda la experiencia que Faraón había vivido con las plagas, Dios dijo, voy a volver a endurecer. Y endurecer, por una parte, nosotros tenemos muy claro que el actuar de Dios es cuando Él abandona a una persona, cuando se aleja de una persona, ese corazón mismo se va endureciendo por su propia visión de la vida. El endurecer también es que Dios actúa en relación a sus pensamientos y sus deseos. Entonces, el endurecer el corazón, el tema es que Faraón se vio fuertemente impactado porque Dios cerraría, claro, la razón de Faraón. ¿Para qué? ¿Con qué propósito es? Para que Faraón saliera con su ejército y persiguiera a los israelitas. ¿Para qué? Para darle alcance y que vuelvan de nuevo a la esclavitud, que vuelvan de nuevo a ser esclavos. Entonces, y Dios dice, ¿saben qué? Pero aquí hay algo extraordinario, porque Faraón con todo su ejército van a saber quién soy yo, quién soy yo. Y es, yo soy Dios. Esta es la primera parte que es, Dios tiene un plan y lo muestra. Y Él prepara un escenario en una situación muy difícil. Quiero detenerme acá para ver un tema de una aplicación. Que en los planes y propósitos de Dios, como pueblo de Dios, a veces no entendemos cómo Él actúa, porque hay una lógica que para nosotros nos parece un poco difícil, ¿ya? Pero Dios tiene un plan que a nosotros nos va revelando de lo que Él quiere. Y para nosotros es, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, que tiene que ver con la extensión del Evangelio. Pero el propio plan de Dios también tiene que ver cómo nosotros crecemos, cómo cada día vamos siendo más santos, vamos teniendo una relación con Él, nos vamos pareciendo a Cristo, que su iglesia sea santificada. Pero también el propósito de Dios es que nosotros como pueblo bendigamos al mundo y podamos servir al mundo en forma desinteresada. El plan, la misión de Dios está ahí. Y nosotros a veces no la entendemos, nos vemos en un callejón sin salida, pero este plan es de Él. Él es el que abre puertas, Él es el que abre el mar y Él nos muestra a nosotros su propósito. Vuelvo a insistir, ¿cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Por una parte, está dado que nosotros lleguemos a la tierra prometida, porque nosotros estamos también en un peregrinaje en este mundo, porque nosotros vamos al camino, la nueva Jerusalén, nosotros vamos camino a la nueva creación, vamos camino al lugar donde está Dios. Allá está nuestra tierra prometida, allá está nuestra casa final. Entonces, y por lo tanto, en estos propósitos, nosotros vamos a tener dificultades. Pero nunca nos olvidemos, es Dios
quien endurece corazones y también ablanda corazones. ¿Qué quiero decir con la idea de estos primeros 4 versículos? Todo está en manos de la soberanía de Dios. Todo. Bueno, frente a esto, sigo con la narración bíblica y nos encontramos con enemigos al acecho. Fíjense cómo todo, dice todo el ejército de Faraón. Dice el texto bíblico, el versículo 9. Caballos, carros, jinetes, tropas, todo fueron tras los israelitas para volver a esclavizarlos. Si ustedes meditan profundamente, era el ejército más poderoso de la tierra en aquel entonces. Era el ejército que era invencible en aquel entonces, con la tecnología de armamento de guerra de punta. Y los israelitas no eran personas que estaban preparados para la guerra, eran esclavos, y fue una nación que estuvo un esclavo por 430 años, por lo tanto no tenían una mentalidad guerrera, no fueron preparados para la guerra y tenían todas las de perder. Y ahí estaba el enemigo, con todo este poderío. ¿Quién iba a ganar? ¿Israel o iba a ganar los egipcios con su ejército? Era fácil saber quién iba a ganar esta guerra, que finalmente era Faraón con su ejército. Pero en los planes de Dios se abren cosas que uno no se imagina. Siempre las he hecho, siempre para volver. Daba temor para la gente de aquel entonces. ¿Comenzó quizá un cuestionamiento de fe? Creo que sí. Sí, hay cuestionamiento de fe, hay cuestionamiento. Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permites esto? Pero yo creo que ahí es donde la mirada, cuando es muy local, muy circunstancial, no permite ver el plan de Dios. Dios ya había mostrado previamente sobre su accionar sobre la creación y su poder con juicio. Pero la gente sigue teniendo dudas porque está en este proceso de ir aprendiendo de lo que Dios va haciendo. No es automático, es un caminar de ir conociendo a Dios. Pero aquí el enemigo vuelve. ¿Para qué? Para atrapar a la persona y vuelve a la esclavitud. Y aquí quiero detenerme en una segunda aplicación. Miren, el salir de la tierra de esclavitud de Egipto, para los israelitas, por una parte, fue la esperanza de llegar a la tierra prometida, la esperanza de llegar a una tierra donde Dios estaba. Pero nos encontramos con un pueblo que busca rescatar lo que es suyo, y aquí muestra una tensión. Y yo diría que para el mundo cristiano, nosotros cuando decidimos caminar con el Señor, cuando nosotros decidimos ser hombres y mujeres de fe, discípulos que estamos ahí valientemente luchando con Él, nos vamos a encontrar con la tensión de que por una parte, el pasado, por una parte, el enemigo, por una parte, gente que no quiere caminar con Dios, que quiere sacarnos de este camino y quiere volvernos a llevar a esta tierra de esclavitud. O sea, el volver a Egipto. Y esto tiene que ver con volver a alguna de estas antiguas prácticas que no honraban a Dios, o una manera de vivir que no glorificaba a Dios. Y yo creo que con los cristianos estamos con esta permanente amenaza de un ejército que quiere hacernos volver, que hay una tensión, una tensión para abandonar la fe, que una tensión para volver a ser esclavo, porque sin duda yo diría que toda la oposición que el cristiano nosotros vamos teniendo es para que perdamos la libertad, perdamos la paz, perdamos aquello que Dios nos tiene prometido. Entonces, el enemigo al acecho en nuestra realidad es en forma permanente, en cada una de las circunstancias, y en algunas cosas nosotros podemos discernir de que hay un desastre inminente, y en otros momentos podemos sentirnos que estamos en un callejón sin salida. Pero no nos olvidemos que esta historia la está dirigiendo Dios. Quiero terminar esta segunda parte diciendo: obstáculos siempre van a haber, siempre, en los planes y propósitos de Dios.
No, el camino de la fe no es un camino donde todo, en cada momento y en toda la historia, es un camino alfombrado o un camino de flores. No, hay momentos que sí, el camino está alfombrado y es de flores, pero en la vida cristiana se caracteriza por el obstáculo, para probar la fe, para crecer y por sobre todas las cosas, para ver la gloria de Dios. Miren, hermano, nosotros estamos viendo y vemos la gloria de Dios, porque nosotros siendo hombres y mujeres tan frágiles, y no estoy siendo, digamos, no estoy pensando en una falsa humildad, sino que estoy pensando en el hecho de que uno se reconoce cuán frágil es, pero cómo Dios provee, cómo Dios actúa, cómo Dios en su gracia nos muestra este camino. Bueno, en esta realidad nunca se olvida, siempre el enemigo está al acecho, ¿ya? Y de ahí viene toda la narración, ya cuando sin duda el ejército de Israel quiere nuevamente apresar a los israelitas, ¿ya? Y era evidente que le iban a dar alcance, porque tenían carros de guerra, la gente preparada, pero Dios aquí ocupa milagros, coloca la nube, coloca todo aquello que interrumpe el encuentro entre israelitas con el ejército de Faraón. Dios es el que interviene en forma milagrosa. Lo que para uno podría ser una bendición, para otro no lo fue. El caso de la nube siempre fue guiando al pueblo de Israel, pero para el caso de los egipcios significó la oscuridad, no pudieron darle alcance. Pero llega un momento en la historia donde le iban a dar alcance sí o sí. Pero fue muy interesante que cuando ya estaban atrapados, y viene la narración del versículo 15 en adelante, el Señor le dice a Moisés, pero ¿por qué clamas a mí? Miren qué interesante el tema. ¿Por qué clamas? O sea, ya es el momento de actuar. O sea, hay que clamar, pero también actuar. Ordénales a los israelitas que se pongan en marcha. Es mano a la acción. Y aquí viene algo muy interesante, porque creo que para el pueblo de Israel hay cierto que hay un tema de oración, pero también hay una parte que es práctica. Y las dos van en este perfecto equilibrio, porque por una parte está toda esta, la oración, el aspecto espiritual de buscar la guía de Dios, pero todo no queda en una espiritualidad mística, en una espiritualidad abandonada, sino que es una espiritualidad que nos lleva a la acción. Y esta acción es ponte en marcha para cruzar. Y Dios le da toda la instrucción a Moisés, levanta tu vara y divide el mar. ¿Se han puesto a pensar cuando el Señor le dijo a Moisés, divide el mar? Divide el mar. Y Moisés en una de esas, esto no es, esto digamos es una especulación mía. ¿Cómo voy a dividir el mar? ¿De dónde? ¿Con qué? Pero Moisés creyó, nada más que creyó. Y aquí es un tema para rescatar. Creer lo que Dios está diciendo, aunque parezca imposible. Y bueno, de ahí ocurre todo lo que nosotros sabemos, que las cosas están bajo el control de Dios. Nada escapa. Y eso es lo que estamos aprendiendo de Dios, porque del versículo del 15 al 18 estamos aprendiendo fuertemente lo que Dios está haciendo. Del versículo 15 al 18, Dios está bajo control, nada escapa a su mano. Entonces, aunque pareciera que existe un muro que no tiene salida, sí tiene salida, porque Dios está bajo control. ¿Y qué es cuál era el plan de Dios? Que el mar se abra. Entonces, y se produce este hecho. Y por lo tanto el pueblo de Israel pasa. Y el pueblo de Israel va cruzando hacia la tierra prometida. Y finalmente ocurre lo que tenía que ocurrir. Le dio alcance en los carros de Faraón y se atreven a pasar. Y Dios ahí comienza a ponerle obstáculos. Con todo el lodo que se forma, los carros no pudieron avanzar, pero gran parte del ejército ya estaba bajo las aguas. Y aquí llegó el momento donde pasó el último israelita, ¿ya? No falta el que anda atrás, no, es que me demoré.
es que tenías que cruzar a las 8 de la mañana, es que me quedé dormido, perdóname, me pilló el taco, no sé, tanta cosa que siempre va a haber una excusa. Esta es mi teología, hermano, ya, ustedes se ríen ya, pero son estas cosas de pasó el último israelita, pasó el último israelita y Dios dijo, ciérrese las aguas. Y en esto, tristemente, vemos cómo todos los carros y todo el ejército que entró al agua fue, digamos, aniquilado por la mano de Dios. Dios castigó al pueblo. ¿Qué significa esto para nosotros? Miren, aquí hay un tema súper interesante, súper interesante. Fíjense que Dios ocupa el elemento agua. ¿Y qué es el mar acá? El elemento agua. Pero cómo este elemento de agua fue bendición para el pueblo de Israel. Porque se dice que cuando el pueblo de Israel va camino a tener un pacto con Dios, porque Dios quiso entregarles, hacer un pacto con el pueblo y llevarlo a la tierra prometida, lo primero que Dios hace simbólicamente es bautizar a su pueblo. Cuando el pueblo de Israel pasa por el Mar Rojo, está siendo bautizado para entrar en esta relación con Él. Mire qué sinónimo más maravilloso, porque nosotros al entrar en esta relación con Dios, llevándolo al día de hoy, nos encontramos con la realidad de que somos llamados a las aguas del bautismo para tener esta comunión con Dios. El pueblo de Dios bautizado en el mar. Pero lo que para uno fue bendición, para otro fue juicio y condenación. Esa agua que fue de bendición para Israel fue el agua que juzgó y castigó la insolencia, la arrogancia del grande. Y Dios derramó su juicio. Entonces, por eso esto daría para una predicación, yo creo que con suerte la terminaría a las 8 de la noche si ahondamos en este tema. Pero, ¿qué significa para nosotros? Yo creo que, hermano, creo que cuando vemos situaciones complejas en nuestra vida, en el mismo tema de la misión, Señor, ¿cómo vas tú? Provees un lugar para nosotros, que no ha sido fácil, hermano, para nosotros después de estos años de misión, cuando nosotros hemos visto, Señor, necesitamos diferentes recursos, tanto humanos como recursos materiales para llevar adelante la misión. Cuando vemos un mundo que no quiere escuchar a Dios, cuando vemos una situación compleja en un mundo que se está alejando, vemos que la misión es difícil, pero si yo miro las circunstancias, me veo en un callejón sin salida. Pero nunca nos olvidemos que esta obra es de Dios. Nunca. Y por lo tanto, Él es el que va a dar una salida. Él es el que va a mostrar el camino. Es Él quien va a dar la estrategia. Fíjense, si uno lee con atención este capítulo 14, Dios es quien le entregó la estrategia a Moisés y al pueblo. Y por lo tanto, eso es el oído que hay que prestar. Señor, ¿cuál es tu estrategia? ¿Qué es lo que tú esperas? Y por eso es la sintonía con Él. Y luego nunca nos olvidemos que el propósito de Dios es liberador. Y esto es lo que está ocurriendo, porque ya cuando el pueblo pasa este límite máximo, cuando el pueblo cruza el Mar Rojo, definitivamente comenzó a vivir su liberación, porque ya era imposible que volvieran a Egipto. Imposible. Entonces, porque para Egipto ya estaba lleno de miedo con toda la experiencia que habían vivido y ya no estaban las condiciones, porque el mar, fíjense bien, el mar era quien colocó el límite para no retroceder. También se da otro elemento, fíjense, si yo lo llevo al simbolismo, el bautismo con Cristo es el límite en el cual yo no retrocedo. Ya no puedo retroceder, no puedo volver. Mi vida puede tener alto y bajo, esto es lo que vamos viendo camino a casa en Israel, pero la gracia de Dios no somos abandonados, porque Cristo es la persona que fortalece nuestra vida. Bien, saben, creo que en esto nunca nos olvidemos que esto a nosotros nos invita a confiar en Dios, en la vida. Creo que todo lo vivido por Israel con camino a casa, nosotros tenemos que recordar que Él es el que tiene todo bajo control. Él es el que irá mostrando el camino.
Él es el que va a mostrar la salvación, es el que va a proveer. Uno solamente tiene que ser fiel a lo que Dios está haciendo. Es un momento de confiar plenamente. Miren, años difíciles, épocas difíciles para predicar, pero hermanos, toda la historia ha sido difícil para predicar el Evangelio. Desde nuestros hermanos que iniciaron la predicación en el año 33, ¿ya? Hasta el día de hoy, cada uno ha vivido los propios momentos complejos, pero el plan de Dios continúa. No hay obstáculo que prevalezca sobre esto, porque la iglesia está en Cristo, porque la iglesia pertenece a Dios y porque esta historia está escrita por Él. Entonces, aunque no veamos, Dios mostrará su luz. Aunque nosotros no podamos ni siquiera sumar lo más mínimo, Dios dará la respuesta adecuada. Entonces, hermanos, así como el pueblo de Israel fue invitado a cruzar el Mar Rojo con fe, con esperanza para ir a la tierra prometida, nosotros tenemos que pasar todos los obstáculos personales, familiares, congregacionales, para que cumplamos el plan de Dios para nuestras vidas. Y nunca nos olvidemos que el plan de Dios es llevarnos a casa. Y ese es el sueño que cada uno de nosotros tiene que tener. Que el Señor nos acompañe, que el Señor nos fortalezca en las pruebas y en los obstáculos y que coloque en nosotros fe. Aunque veamos imposible, para Dios no hay ninguna cosa que no pueda superar, porque Él es Dios y Señor de la creación, de lo visible y lo invisible. Oremos. Padre, en la experiencia de Israel cruzando el Mar Rojo hay tanta riqueza que ahora pudimos reflexionar brevemente. Pero por sobre todas las cosas, enséñanos el día de hoy a comprender tu plan salvador eterno y cómo, Señor, nosotros encajamos dentro de este plan en nuestro contexto local y en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a mirar la vida con tus ojos y no con los nuestros, para la bendición de la humanidad, pero también para mostrar tu gloria y que tú seas reconocido en medio de los hombres. Padre, te alabamos y te bendecimos porque este texto a nosotros nos alienta con esperanza y paz. En el nombre de Jesús. Amén.